Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que atraviesan el alma y se quedan grabadas más allá del tiempo. Y en la Biblia, cada relato no es solo memoria, es mensaje. No solo es historia, es semilla. Una semilla que, cuando entra en el corazón, puede cambiar la forma en que ves la vida, el dolor y hasta a Dios mismo. Hay pasajes que hemos escuchado 1000 veces, pero cuando los oyes con el alma suenan diferentes, porque la Biblia no es un libro antiguo, es una conversación viva entre Dios y quienes aún están dispuestos a escuchar. Y en este viaje que estás por comenzar, no solo vas a recordar nombres y hechos, vas a descubrir enseñanzas que pueden transformar tu historia personal. Cada relato que escucharás en los próximos minutos fue escogido por una razón, porque dentro de ellos hay verdades escondidas, respuestas a preguntas que quizá llevas años haciéndote, y señales de que Dios todavía escribe en medio del caos. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que tu oración se pierde en el aire? ¿Que tus esfuerzos no bastan? ¿O que la fe se apaga lentamente sin que te des cuenta? Entonces, escucha esto con atención. En cada historia de la Biblia hay alguien que también pasó por eso. Personas reales, con miedos, dudas y heridas, pero que, al encontrarse con Dios, descubrieron algo más grande que su dolor, su propósito. A lo largo de los siglos, las historias bíblicas se contaron para enseñar, para advertir, pero sobre todo para recordar que Dios sigue usando a los imperfectos. Y si Él usó a hombres y mujeres comunes para cambiar la historia, ¿qué podría hacer contigo si lo dejas escribir la tuya? A veces pensamos que la Biblia solo está llena de héroes, pero en realidad está llena de corazones rotos que aprendieron a creer. Hombres y mujeres que lloraron, dudaron, huyeron, y aún así fueron transformados por la fe. Hoy, sus voces aún susurran entre las páginas, esperando que las escuchemos no solo con la mente, sino con el alma. En este video no vas a escuchar los relatos tradicionales contados 1000 veces, vas a redescubrir las historias olvidadas, esas donde el milagro no siempre llega rápido, pero sí llega. Historias donde la fe se construye en silencio, donde Dios parece ausente, pero en realidad está más cerca que nunca. Porque al final, la fe no se trata de ver a Dios, sino de confiar cuando no lo ves. Dios nunca dejó de hablar, solo que ahora lo hace a través de las historias que ya fueron escritas, esperando que tú encuentres en ellas tu propio reflejo. En cada historia bíblica tiene una llave, una verdad escondida que puede abrir un área dormida en tu interior. Y hoy, te invito a encontrar esas llaves, una por una. En este recorrido conocerás a Ana, una mujer cuyo llanto silencioso se convirtió en oración escuchada. Aprenderás de Samuel, el niño que reconoció la voz de Dios en medio de la noche. Te inspirarás con Gedeón, que descubrió que la verdadera valentía nace en la debilidad. Y verás cómo Abigail, con sabiduría y templanza, detuvo una tragedia con palabras de paz. Serás testigo del milagro de la viuda de Eliseo, que aprendió que lo poco puede volverse abundante cuando Dios toca tu casa. Caminarás con Jonás, quien intentó escapar del propósito, y descubrirás que no hay distancia que te separe de la gracia. Sentirás la historia de Esther, donde el silencio de Dios fue parte del plan. Y te emocionarás con el ladrón en la cruz, que en un solo instante cambió su eternidad con una simple frase: a Jesús, acuérdate de mí. Cada una de estas historias tiene algo en común en el encuentro, el momento en que un ser humano se cruza con lo divino, y nada vuelve a ser igual. Pero lo más impactante no es que sucedió hace miles de años, sino que sigue ocurriendo. Dios sigue encontrando a las personas en medio del dolor, de la duda, de la pérdida, y ese encuentro, cuando llega, te cambia para siempre. Por eso, este no será un video de religión, será un video de revelación, porque cuando entiendes la historia detrás de la historia te das cuenta de que Dios ha estado hablando todo el tiempo, solo que muchas veces no sabías escucharlo. En cada relato que estás por oír, no solo es una enseñanza, es una invitación a creer otra vez, a perdonar, a sanar, a volver al camino que habías olvidado. Y antes de sumergirnos en la primera historia, quiero decirte algo. No estás aquí por casualidad. Si este video llegó a ti, es porque Dios tiene algo que recordarte.
algo que quizá habías olvidado entre las rutinas, el cansancio y las preocupaciones. Este es un momento sagrado, no porque estés frente a una pantalla, sino porque Dios puede usar cualquier medio para hablarte, Ann. Así que mientras escuchas, deja que cada palabra toque tu espíritu. No corras, no analices, solo siente, porque cuando el alma escucha, el corazón entiende cosas que la mente no puede explicar. Tal vez la historia de Ana te enseñe a no rendirte en la espera. Tal vez la de Gedeón te recuerde que Dios cree en ti incluso cuando tú no puedes hacerlo. O tal vez la de Esther te revele que el silencio también es respuesta, sea cual sea el mensaje que resuene en ti. Agárralo con fuerza, porque no será casual. Zero Personal. Y podría ser el comienzo de un cambio profundo. En cada historia que escucharás fue escrita por Dios, pero hoy Él quiere reescribir la tuya, así que abre el corazón, prepara tu espíritu, y deja que estas historias de la Biblia que cambian la vida se conviertan en el eco que te recuerde que todavía hay esperanza, que todavía hay milagros, y que todavía hay propósito. En los próximos minutos viajaremos juntos a través del tiempo y la fe, y verás que las mismas manos que levantaron a profetas, reyes y viudas, son las que hoy quieren levantarte a ti, porque la Biblia no es un libro de pasado. Es un mapa hacia tu futuro y todo comienza aquí, con una historia que no termina porque ahora Dios va a escribir la tuya. Padre amado, hoy quiero hablar de una historia que toca el alma, porque es la historia de muchas personas que han llorado en silencio, que han pedido a Dios algo que parece no llegar. Es la historia de Ana, una mujer que conoció el dolor de esperar, el peso del rechazo y la profundidad de una fe que no se rinde. Ana vivía en un tiempo donde la maternidad era símbolo de bendición, y no tener hijos era visto como vergüenza. Cada día de su vida, ella llevaba una herida que no se veía, una tristeza que no podía esconder. Mientras otros celebraban sus logros y sus hijos, Ana se quedaba sola con su vacío, con su oración que parecía nunca ser respondida. Pero lo más profundo de esta historia no está en su dolor, sino en lo que ese dolor produjo en ella. Porque hay oraciones que nacen de la costumbre, y hay oraciones que nacen del alma, y las que nacen del alma son las que mueven el cielo. Ana no fue a buscar a Dios para exigir, sino para rendirse. Cuando ya no tenía fuerzas, cuando su corazón no podía más, fue al templo, se arrodilló y comenzó a orar, no con palabras audibles, sino con el alma. La Biblia dice que movía los labios, pero no se escuchaba su voz. Así de quebrada estaba, así de real era su oración. Muchos la miraron y no la entendieron. Incluso el sacerdote pensó que estaba ebria, pero Dios sí la entendió, porque Dios no necesita escuchar tus palabras para entender tu corazón. Él oye los suspiros, las lágrimas y hasta el silencio, cuando ya no puedes hablar. En ese momento de rendición total, Ana dejó de pedir desde la carencia y comenzó a pedir desde la fe. Le dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. No será mío, será tuyo. Esa fue la clave. Ana no buscaba un milagro para su orgullo, sino para cumplir un propósito. Y eso, querido oyente, es lo que muchas veces cambia todo. Cuando tu oración deja de ser un reclamo y se convierte en una entrega. Cuando en vez de decir dame, comienzas a decir úsame. Dios miró el corazón de Ana, y algo en el cielo se movió. Pasó un tiempo, pero la promesa llegó. Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, un niño que no solo llenó su vida de alegría, sino que se convirtió en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. El milagro de Ana no solo fue tener un hijo, fue aprender que a veces Dios espera que tu oración madure, que tu fe crezca, que tu propósito se alinee con el suyo. Porque cuando oras desde el ego exiges, pero cuando oras desde el espíritu confías. Hay muchas personas que, como Ana, están orando desde el dolor, pidiendo un cambio, una señal, una respuesta. Pero Dios no se ha olvidado. Está trabajando en el silencio, en el proceso, en lo invisible. A veces la espera no es un castigo, es una preparación. Dios no te está negando lo que pides. Te está moldeando para que, cuando llegue, sepas cómo sostenerlo. Ana lloró durante años, pero el día que entendió que su oración debía nacer desde el propósito, su historia cambió. Porque cuando oras desde el alma, el cielo te escucha diferente. Quizá hoy te sientes como ella. Quizá has orado tanto que ya no te quedan palabras. Quizá ves a otros avanzar mientras tú sigues esperando. Pero déjame decirte esto con amor. No todo lo que tarda está perdido. A veces Dios retrasa algo para revelarte algo mayor. Ana pidió un hijo,
y Dios le dio un profeta. Ella pidió consuelo y Dios le dio legado. Y eso es lo que pasa cuando oras desde el corazón. Tu petición deja de ser pequeña y se convierte en un canal para algo eterno. La historia de Ana nos enseña que la fe verdadera no es aquella que recibe rápido, sino la que persevera cuando parece que nada pasa. Ana fue al templo una y otra vez. Lloró, dudó, cayó, pero volvió. Porque cuando tienes fe no te rindes aunque duela. Y eso es lo que Dios está buscando en ti. No perfección, perseverancia. No discursos, sino sinceridad. No fuerza, sino entrega. Cuando vayas ante Él no temas mostrar tu dolor. No temas llorar. No temas quedarte en silencio. Porque a veces las oraciones más poderosas son las que solo el alma puede pronunciar. Y cuando sientas que ya no puedes más, recuerda. Ana también pensó que su historia había terminado. Pero era justo el inicio del milagro. Dios no se olvidó de ella, y tampoco se ha olvidado de ti. Tal vez tu petición no sea un hijo, pero hay algo que estás esperando. Un cambio, una respuesta, una sanación, una señal. Y hoy Dios te dice, sigue orando. Pero ora diferente. Ora con entrega. Ora desde la fe, no desde la falta. No pidas desde la desesperación. Pide desde la confianza. Di, Señor, aunque no vea el milagro, creo en tu promesa. Aunque no entienda los tiempos, confío en tus planes. Y aunque mi corazón duela, seguiré creyendo que tú eres bueno. Cuando Ana entregó su oración, dejó de ser una mujer que pedía y se convirtió en una mujer que creía. Y ese es el punto exacto donde el milagro comienza. Cuando tu fe deja de mirar la ausencia y comienza a mirar al Dios que todo lo puede. El día que Samuel nació, Ana no solo recibió una bendición, recibió la prueba de que Dios siempre cumple lo que promete. Y tú también lo verás. Tal vez no hoy, tal vez no como lo esperas, pero llegará, porque Dios no ignora las oraciones que nacen del alma. Por eso, si estás escuchando esto, tómate un momento, cierra los ojos, respira, y dile a Dios lo que llevas dentro. No uses frases perfectas. Usa tu verdad, usa tu dolor, usa tu fe, dile, Señor, aquí estoy. Cansado pero creyendo, vacío pero esperando, dolido pero confiando. No tengo mucho que ofrecerte, solo mi corazón, pero sé que con eso puedes hacer algo grande. Y cuando termines no busques señales, solo guarda silencio. Porque muchas veces después de orar, Dios responde con paz. Y esa paz ya es respuesta. Ana no escuchó una voz, no vio un ángel, solo sintió paz. Y esa paz le bastó para saber que Dios había escuchado. Así que si al terminar esta oración, algo en ti se aquieta, si el miedo baja y la fe se enciende aunque sea un poco, eso es Dios diciéndote, yo estoy aquí, te escuché. Y cuando llegue el día en que veas tu milagro, recuerda darle gloria a Él. No porque lo necesitara, sino porque cuando agradeces, tu corazón se mantiene sensible a su presencia. Hoy, esta historia te recuerda algo que quizá habías olvidado. Las lágrimas también son oración. El silencio también tiene poder, y cuando oras desde lo más profundo, el cielo se abre aunque no lo veas. Ana creyó, y su fe cambió su destino. Y tú si crees también verás a Dios obrar en lo imposible. Amén. Hay momentos en la vida donde Dios habla, pero nosotros no lo reconocemos. Su voz no siempre llega con truenos ni con milagros visibles. A veces es suave, casi imperceptible, una voz que susurra en medio de la noche, en medio del silencio. Así fue como comenzó la historia de Samuel, un niño que aprendió a escuchar a Dios cuando ni siquiera sabía que Él estaba hablando. Samuel nació como respuesta a la oración de su madre, Ana. Un hijo prometido, entregado desde antes de nacer al servicio de Dios. Y cuando fue lo suficientemente grande, Ana lo llevó al templo cumpliendo su promesa. Por este niño oré, y Jehová me lo concedió. Desde entonces, Samuel creció sirviendo en la casa del Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Imagina la escena, un templo silencioso, una lámpara encendida, el sonido de la noche cayendo sobre Silo. Samuel dormía cerca del arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, y fue ahí, en esa quietud, donde todo comenzó. La Biblia dice que una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba,
Samuel. El niño se levantó y corrió hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Aquí estoy, me llamaste. Pero Elí respondió, no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel obedeció. Se acostó de nuevo. Y otra vez escuchó su nombre. Samuel. Corrió nuevamente hacia Elí. Aquí estoy, me llamaste. Elí volvió a negarlo. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a dormir. Una tercera vez la voz sonó. Samuel. Y otra vez el niño corrió. Fue entonces cuando Elí comprendió lo que estaba ocurriendo. Le dijo, ve y acuéstate, y si te llama de nuevo responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa noche, Samuel regresó a su lugar. La lámpara aún ardía, el aire estaba quieto, y por cuarta vez la voz del cielo descendió. Samuel, Samuel. Y el niño respondió con humildad y temblor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa respuesta lo cambió todo, porque desde ese momento, Samuel no solo escuchó la voz de Dios, aprendió a reconocerla. ¿Cuántas veces nosotros también escuchamos algo en el corazón, una inquietud, una idea, una palabra repetida que no sabemos de dónde viene, y pensamos que es casualidad o imaginación, pero no lo es. Es Dios hablando, intentando que prestemos atención. La historia de Samuel no es solo la de un niño llamado al ministerio. Es la historia de cualquiera que alguna vez ha sentido que Dios quiere decirle algo, pero no sabe cómo escucharlo. La voz de Dios sigue hablando, pero no todos saben distinguirla. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos dejado de hacer silencio. Samuel estaba en un lugar santo, pero sobre todo, estaba disponible. Su corazón era limpio, su espíritu atento, su alma dispuesta a obedecer. Y esa es la clave. Dios no busca oídos perfectos, busca corazones dispuestos. A veces pedimos señales, pero no prestamos atención a las que ya están frente a nosotros. Queremos respuestas audibles, pero ignoramos las pequeñas direcciones del espíritu. Ese pensamiento que se repite, esa paz que te confirma, ese malestar que te advierte. Dios no siempre grita, muchas veces susurra, y solo quien tiene el alma quieta puede oírlo. Samuel aprendió a reconocer la voz divina en la noche, y tú también puedes aprender a reconocerla en medio de tus días. Cuando algo dentro de ti te dice, espera, detente, habla, perdona, no lo descartes tan rápido. Tal vez sea Él. Dios no se comunica solo con palabras, también lo hace con circunstancias, con personas, con silencios. A veces un obstáculo no es una negación, sino una protección. A veces un retraso no es castigo, sino preparación. Por eso, la historia de Samuel nos recuerda que la fe no solo consiste en hablarle a Dios, sino también en escucharlo, porque la oración sin escucha es monólogo, pero con escucha se convierte en relación. Imagina si Samuel no hubiera respondido, si hubiera pensado, solo estoy soñando, y hubiera vuelto a dormir. Tal vez nunca habría escuchado su llamado, y sin embargo eligió responder. Esa es la diferencia entre quienes oyen a Dios y quienes lo reconocen. Unos escuchan un eco, otros sienten la voz viva en el corazón. Elí no entendió al principio, y eso también tiene sentido. Hay personas que no entenderán tu llamado, no porque no crean en Dios, sino porque ese mensaje no era para ellos, era para ti. Dios no llama en grupo, llama por nombre. Y cuando lo hace no deja dudas. Samuel, dijo Dios. Y hoy puede estar diciendo María, Andrés, Lucía, tú. Sí, tú que escuchas esto. Dios todavía llama. A veces no para enviarte a un lugar, sino para recordarte que sigue siendo suyo. Samuel escuchó y obedeció. Desde entonces su vida se volvió una conversación constante con el cielo. Y eso es lo que Dios quiere contigo. No solo visitas ocasionales en la oración, sino una relación continua donde puedas reconocer su presencia incluso en lo cotidiano. Muchos piden dirección, pero pocos están dispuestos a detenerse lo suficiente para escucharla. Queremos respuestas rápidas, pero Dios responde en el ritmo del alma, no en el del reloj. A veces te habla en la calma, otras en la tormenta, a veces en un versículo, otras en un silencio que te confronta, pero siempre, siempre, su voz busca acercarte a Él. Por eso, si estás atravesando una noche oscura, si no entiendes qué hacer o hacia dónde ir, haz lo que Samuel hizo.
Quédate cerca del arca. Permanece cerca de la presencia. Aunque no escuches nada, quédate ahí, porque el momento llegará. Y cuando escuches tu nombre, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase tiene poder. Es una rendición completa. Significa: no vengo a decirte qué hacer. Vengo a escuchar lo que ya estás diciendo. La voz de Dios no siempre te dice lo que quieres oír, pero siempre te dirá lo que necesitas saber, y aunque no sea fácil, siempre te llevará al propósito. Samuel fue llamado una noche, pero su obediencia lo acompañó toda la vida. Se convirtió en profeta, consejero, guía de reyes. Fue la voz de Dios para una nación entera, y todo comenzó con una simple respuesta en la oscuridad. Tal vez tú también sientes que estás en medio de la noche, que no sabes si es Dios o tu mente, si el silencio es abandono o preparación. Pero escucha esto. El mismo Dios que habló a Samuel sigue hablándote hoy. No te ha dejado. No ha guardado silencio. Solo está esperando que digas: estoy aquí. Dios no busca los más sabios ni los más fuertes. Busca los disponibles. Y cuando te entregas, cuando decides escuchar, Él te guía paso a paso. A veces no te mostrará todo el camino, solo el siguiente paso, pero con eso basta, porque la fe se construye paso a paso, no de golpe. Tal vez no oigas una voz literal, pero sentirás paz cuando sea Él. La paz es la firma de Dios. Si hay confusión, espera. Si hay paz, avanza. Esa es la escuela del alma. Esa fue la lección de Samuel. Y es la invitación que Dios te hace hoy, a dejar el ruido, a detener la prisa, a volver a escuchar. Así que si estás orando por dirección, no te desesperes. Tu momento de Samuel llegará. Y cuando suceda, no dudes, responde. Porque cuando Dios llama por tu nombre, es porque está a punto de confiarte algo grande. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Que esta frase se quede en tu corazón, que se convierta en tu forma de vivir. Porque el milagro comienza cuando dejas de hablar, y comienzas a oír amén. En la vida hay momentos en los que te sientes tan pequeño, que piensas que nada de lo que hagas marcará una diferencia. Te miras al espejo y no ves a un héroe. Ves a alguien común, cansado, tal vez con miedo, tal vez con dudas. Así se sentía Gedeón, un hombre cualquiera escondido, tratando de sobrevivir en tiempos difíciles. Pero precisamente ahí, en su escondite, fue donde Dios lo encontró. La historia de Gedeón comienza en un tiempo oscuro para Israel. El pueblo había sido oprimido por los madianitas, enemigos crueles que arrasaban los campos, destruían las cosechas y robaban todo lo que encontraban. Los israelitas vivían escondidos en cuevas, temerosos y hambrientos, y entre ellos estaba Gedeón. La Biblia lo describe trillando trigo en un lagar, un lugar cerrado, oculto. Trillar trigo normalmente se hacía al aire libre, donde el viento ayudaba a separar el grano de la paja, pero Gedeón lo hacía escondido, con miedo de que los madianitas lo vieran, y fue ahí, en su miedo, donde apareció el ángel del Señor. Lo miró y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón se quedó inmóvil. ¿Valiente? ¿Él? Si estaba escondido precisamente porque tenía miedo. Respondió con duda: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Esa pregunta, la de Gedeón, es la misma que muchos hacemos hoy. Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Si Él es bueno, ¿por qué me siento tan solo? Si me ama, ¿por qué no veo sus promesas cumplidas? Pero mira la respuesta de Dios. No le explicó los porqués. Solo le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Gedeón seguía sin entender. ¿Con mi fuerza? ¿Yo cómo? Y comenzó a justificar sus debilidades. Mi familia es la más pobre y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Y ahí, en esa confesión, está la belleza de la historia. Porque justo cuando Gedeón dice soy pequeño, Dios responde con su promesa: Ciertamente yo estaré contigo. No importa cuán débil seas cuando tienes la presencia de Dios contigo. No importa si tu voz tiembla, si tus manos dudan o si tu pasado pesa. Cuando Dios te llama, lo hace porque ya ve en ti algo que tú todavía no ves.
El ángel lo llamó valiente cuando aún era un hombre temeroso. Porque Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que serás cuando su espíritu repose sobre ti. A veces, lo único que se necesita para cambiar tu historia es creer lo que Dios dice de ti, no lo que el miedo dice. Gedeón pidió señales como muchos de nosotros. Le costaba creer. Preparó un sacrificio y vio cómo el fuego celestial lo consumía. Luego pidió que un vellón de lana se mojara con rocío, mientras todo a su alrededor permanecía seco. Y al día siguiente pidió lo contrario, que el vellón quedara seco y todo el suelo se mojara. Y Dios con paciencia infinita le respondió ambas veces. Porque Dios entiende tus dudas, no te reprende por tener miedo, te enseña a confiar. Una noche, Dios le dijo a Gedeón que reuniera un ejército para enfrentar a los madianitas, y así lo hizo. 32,000 hombres se presentaron, pero Dios le dijo algo que parecía una locura. Es demasiada gente. ¿Demasiada? Pero Señor, somos pocos comparados con el enemigo. Y Dios insistió, diles que quien tenga miedo, regrese. 22,000 se fueron, solo quedaron 10,000. Y Dios volvió a decir, todavía son muchos. Finalmente, tras una prueba en el río, solo quedaron 300. 300 hombres contra un ejército incontable, humanamente imposible, divinamente perfecto. Porque cuando tus recursos se reducen, cuando todo se pone en tu contra, es cuando Dios puede mostrar que la victoria nunca dependió de ti. Gedeón y sus 300 hombres fueron al campamento enemigo con trompetas, cántaros y antorchas. No llevaban espadas ni lanzas, solo obediencia. En la medianoche, al sonido de las trompetas quebraron los cántaros y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. El enemigo entró en confusión, se atacaron entre ellos, huyeron. Y aquella noche, una nación entera fue liberada. Pero la victoria no comenzó con el grito de guerra, comenzó con el susurro de Dios en un lagar. Comenzó cuando un hombre pequeño se atrevió a creer que, si Dios estaba con él, podía hacer lo imposible. Tal vez tú también estás escondido, no en una cueva, pero sí detrás del miedo, del cansancio, de las excusas. Tal vez estás diciendo, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy suficiente. Y sin embargo, Dios te llama hoy como llamó a Gedeón, valiente. No porque no tengas miedo, sino porque estás dispuesto a enfrentarlo. No porque seas fuerte, sino porque en tu debilidad se perfecciona su poder. La historia de Gedeón no trata de un héroe que conquistó. Trata de un Dios que transforma la inseguridad en propósito. De un Dios que se especializa en usar lo débil para avergonzar lo fuerte. De un Dios que no busca gigantes, sino corazones disponibles. A veces queremos sentirnos listos antes de obedecer, pero la fe no espera a estar lista. La fe da un paso y deja que Dios haga el resto. Gedeón no era un líder al principio, era un hombre lleno de dudas. Pero la fe no significa no tener dudas, significa avanzar a pesar de ellas. Si Dios te ha llamado, no le respondas con miedo, responde con disponibilidad. No digas, no puedo, di, si tú estás conmigo, lo intentaré. Porque el mismo Dios que transformó el miedo de Gedeón en valentía, puede transformar tu debilidad en poder, tu inseguridad en testimonio, tu silencio en voz. Quizá no sientas que tienes lo suficiente, tal vez solo tienes una pequeña idea, una oración, una chispa de fe, pero eso es todo lo que Dios necesita para comenzar algo grande. El milagro no está en tus manos, está en lo que permites que Dios haga con ellas. Hoy, Él te llama, no como los demás te llaman, no como tú mismo te ves. Te llama por tu nombre y por tu propósito, y te dice, tú también eres valiente. Así que si estás escuchando estas palabras, deja que penetren profundo. Levántate del lugar donde el miedo te ha tenido oculto, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios ya te ha elegido. No mires tus limitaciones, mira su promesa. No mires tus recursos, mira su poder. Y recuerda, la batalla nunca fue tuya, siempre fue de Él. El Dios de Gedeón sigue siendo el mismo hoy, aquel que hace posible lo imposible, aquel que toma a los pequeños y los convierte en instrumentos de liberación. Así que no digas, soy débil. Di, soy llamado. No digas, no puedo. Di, Dios puede. Porque cuando aprendes a verte como Él te ve, el miedo pierde poder.
y el propósito comienza a tomar forma. Gedeón comenzó escondido, pero terminó liderando. Comenzó dudando, pero terminó creyendo. Comenzó con un susurro y terminó con una victoria que cambió la historia. Y todo eso empezó cuando un hombre temeroso se atrevió a creerle a Dios. Tú también puedes hacerlo, aunque no te sientas preparado, aunque no entiendas el plan. Solo dile, Señor, si tú estás conmigo iré, y verás cómo las paredes del miedo comienzan a caer, cómo los ejércitos que parecían imposibles retroceden, y cómo tu historia se convierte en testimonio. Porque no es tu fuerza la que te sostiene, es su presencia, y mientras Él esté contigo, ninguna batalla estará perdida. Amén. Hay momentos en la vida en los que una sola palabra, dicha con sabiduría, puede cambiar el destino de una historia. En un mundo donde todos quieren tener la razón, pocos recuerdan el poder de la calma, la gracia y la inteligencia espiritual. Abigail lo sabía. Su historia es una de las más poderosas de la Biblia. No porque haya hecho un milagro visible, sino porque supo detener una tragedia con sabiduría y con fe. Abigail era una mujer casada con un hombre llamado Nabal, un hombre rico, pero necio y arrogante. La Biblia lo describe como duro y de malas obras. Mientras tanto, Abigail era todo lo contrario, prudente, inteligente y de buen entendimiento. Y fue precisamente esa diferencia la que marcó la historia. En aquel tiempo, David aún no era rey, pero ya había sido ungido por Dios. Vivía escondido, huyendo de Saúl, y junto a sus hombres protegía a los pastores y rebaños de Nabal, sin pedir nada a cambio. Un día, durante una fiesta, David envió mensajeros a Nabal para pedirle algo de alimento y provisión, un simple gesto de gratitud por la protección brindada. Pero Nabal, con soberbia, respondió con desprecio: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? He de tomar mi pan y mi agua y dárselos a hombres que no sé de dónde son. Cuando David escuchó la respuesta, su corazón se encendió en ira. Ordenó a sus hombres que se prepararan para atacar. «Ceñid vuestras espadas», dijo con furia. Era una decisión impulsiva, nacida del orgullo herido. En cuestión de horas, Nabal y todos los suyos iban a morir. Pero Dios tenía otro plan, y para ejecutarlo, usó a una mujer. Cuando Abigail se enteró de lo que había hecho su esposo, no perdió tiempo. Preparó alimentos, cargó burros con pan, vino, carne, frutas y granos, y partió en busca de David antes de que fuera demasiado tarde. No esperó a que alguien más interviniera, no discutió, no se quejó. Actuó con valentía y discernimiento. Cuando lo encontró, David y sus hombres venían bajando de la montaña con las espadas listas. El ambiente estaba cargado de tensión, de rabia, de justicia malentendida. Pero cuando Abigail se acercó, se bajó del asno, se postró ante él y dijo algo que cambió el rumbo de la historia. «Señor mío, sobre mí sea el pecado. No tomes en cuenta las palabras de mi marido Nabal, porque conforme a su nombre es, necio es». Sus palabras fueron humildes, pero llenas de sabiduría. No llegó acusando ni justificando. Llegó intercediendo. Pidió perdón por un error que no era suyo. Su mansedumbre desarmó la ira de David. Le recordó quién era, lo que Dios había dicho sobre él. Le dijo: «Jehová ciertamente hará casa firme a mi Señor, porque mi Señor pelea las batallas de Jehová». Y luego pronunció una frase poderosa: «Cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva». Abigail no solo detuvo una guerra, también sembró un futuro. Su actitud, su paz interior, su templanza fueron más fuertes que las espadas de 400 hombres. David quedó conmovido. Dijo: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro, y bendita sea tu prudencia, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». Ese día, la sabiduría salvó vidas. Y no solo eso. Días después, Nabal murió repentinamente, y cuando David supo la noticia, mandó a llamar a Abigail y la tomó por esposa. Una mujer que fue ignorada por su esposo necio, terminó siendo honrada por un rey. Esa es la fuerza de la sabiduría divina. No grita, pero transforma. No busca reconocimiento, pero deja huella. Abigail no cambió las circunstancias con fuerza física ni con poder humano, sino con discernimiento espiritual.
Ella entendió que el enojo, aunque parezca justo, siempre lleva a decisiones equivocadas, y que la humildad, aunque parezca débil, puede desactivar una bomba de orgullo. Quizás tú también te has encontrado en medio de un conflicto. Quizás has sentido que alguien te ha ofendido, te ha ignorado o te ha hecho daño, y tal vez el impulso natural ha sido responder, gritar, defenderte. Pero hay algo que el Espíritu Santo quiere recordarte a través de Abigail. La verdadera victoria está en la calma guiada por Dios. Porque cuando actúas con sabiduría, no desde la emoción, sino desde la fe, el cielo respalda tus pasos. Abigail no buscó venganza, buscó paz. No trató de demostrar quién tenía la razón, sino quién tenía discernimiento. Y en eso está la diferencia entre los que reaccionan y los que son guiados por el Espíritu. A veces creemos que ceder es perder, pero en realidad, ceder por amor es ganar. Abigail no se humilló por debilidad, se humilló por propósito, porque entendió que una sola palabra puede detener una tragedia. La Biblia dice en Proverbios, la respuesta suave aplaca la ira. Y eso fue exactamente lo que hizo ella. Su suavidad no fue debilidad, fue poder bajo control. ¿Cuántas veces podríamos evitar heridas si escucháramos más al Espíritu antes de hablar? ¿Cuántos conflictos familiares, laborales o espirituales se apagarían si alguien decidiera responder como Abigail, no con orgullo, sino con paz? Hay una frase que dice, el sabio no necesita levantar la voz, porque su calma ya tiene autoridad. Eso era Abigail. Autoridad con paz. Firmeza con gracia. Valor sin violencia. Y es que Dios sigue buscando mujeres y hombres con esa clase de sabiduría. Personas que sepan cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo defender y cuándo rendirse. Porque no todo lo que parece debilidad lo es. A veces la mayor fortaleza está en la serenidad de quien confía en Dios más que en sus emociones. Si estás pasando por un momento de conflicto, recuerda esta historia. Antes de actuar, ora. Antes de responder, respira. Antes de dejarte llevar por el enojo, pregunta. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Tal vez el Espíritu te inspire a hablar con mansedumbre, a pedir perdón, o simplemente a quedarte en silencio. Y ese acto de humildad podría cambiar todo. Abigail no salvó solo a su esposo. Salvó su casa, salvó su futuro y evitó que David manchara sus manos con sangre. Ella se convirtió en instrumento de paz. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Convertirte en un canal de reconciliación, en una voz de sabiduría en medio del caos. Cuando eliges actuar con calma en lugar de reacción, el cielo se alinea a tu favor, porque el Espíritu de Dios habita donde hay paz. Abigail fue prueba de que una persona guiada por Dios puede cambiar el curso de una historia completa. Y lo mismo puede hacer contigo. Tal vez el mundo no reconozca tus gestos de paz, pero Dios sí. Tal vez nadie vea las veces que te contienes, que perdonas, que eliges callar, pero cada vez que eliges la sabiduría en lugar del impulso, estás ganando una batalla invisible. Abigail actuó sola, sin apoyo, sin consejo, pero no estaba sola. El Espíritu estaba con ella. Y eso bastó. Hoy, su historia nos recuerda que Dios usa a las personas tranquilas para traer cambios poderosos, que la voz suave puede detener una tormenta, y que la paz no es falta de acción, es una decisión llena de fe. Si hay un conflicto en tu vida, pídele a Dios que te dé la sabiduría de Abigail, que te enseñe cuándo hablar y cuándo callar, que tus palabras sean puentes, no espadas, que tu presencia sea bálsamo, no fuego. Porque cuando caminas con discernimiento, no necesitas imponerte. Dios pelea por ti, y al final, como Abigail, verás que aquellos momentos en los que elegiste la paz serán los que Dios usará para elevarte, para honrarte, para mostrar su gloria en ti. La sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por cómo actúas cuando el alma está a punto de reaccionar. Y si dejas que Dios te guíe en esos momentos, te convertirás en un reflejo vivo de su paz. Amén. A veces cuando miras tus manos y ves poco, miras tu mesa y está vacía, miras tu futuro y no ves salida, pero es en ese punto, cuando sientes que ya no queda nada, cuando Dios puede hacer su mayor milagro, porque Él no necesita mucho para hacer lo imposible, solo necesita que confíes. Así comenzó la historia de una mujer anónima, una viuda que no tenía poder, ni nombre, ni recursos.
Solo tenía dos cosas, una deuda impagable y un poco de aceite, pero en las manos de Dios ese poco se convirtió en abundancia. El profeta Eliseo había heredado el manto de Elías, y Dios lo usaba poderosamente. Un día llegó a él una mujer desesperada y le dijo, «Tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que era temeroso de Dios. Pero ahora el acreedor ha venido para tomar a mis 2 hijos como esclavos». Imagina el dolor de esa madre. No solo había perdido a su esposo, ahora estaba a punto de perder también a sus hijos, y no tenía nada que ofrecer para evitarlo. Humanamente su historia parecía terminar ahí, pero Eliseo le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué tienes en casa? La pregunta puede parecer simple, pero encierra una verdad profunda. Dios siempre empieza con lo que tienes, no con lo que te falta. La mujer respondió con tristeza, «Tu sierva no tiene nada, excepto una vasija de aceite». Excepto. Esa palabra lo cambió todo, porque mientras ella veía carencia, Dios veía potencial. Eliseo le dio una instrucción que no tenía sentido humano, pero tenía poder divino. Ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, muchas, no pocas. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y derrama el aceite en todas las vasijas. La mujer obedeció. Y aquí está la clave. El milagro no comenzó con la cantidad, sino con la obediencia. Ella y sus hijos fueron de casa en casa pidiendo vasijas vacías. Algunos habrán pensado que estaba loca. Otros la habrán mirado con lástima. Pero cuando confías en Dios no necesitas que te entiendan. Solo necesitas creer. Ya dentro de su casa, con la puerta cerrada, comenzó a ver lo que nunca imaginó. Tomó su pequeña vasija de aceite, inclinó la mano y vertió el líquido en otra. Y el aceite fluyó. Una vasija se llenó. Luego otra y otra y otra. Ninguna quedó vacía. El aceite no se detuvo hasta que ya no había más vasijas. Cuando su hijo dijo, «Madre, no hay más», el aceite se detuvo. Eliseo le dijo, «Ve, vende el aceite, paga tu deuda, y vive tú y tus hijos del resto». De la escasez nació la provisión. De la nada, nació la abundancia. Y todo porque una mujer decidió creer en una promesa en lugar de rendirse ante el miedo. A veces pensamos que necesitamos grandes cosas para ver grandes milagros, pero la historia de la viuda demuestra lo contrario. Dios no multiplicó algo que no existía, multiplicó lo poco que ella tenía. Quizá tú también sientes que tienes muy poco. Poca fuerza, poco dinero, poca fe. Pero ese poco, cuando lo pones en manos de Dios, se vuelve suficiente. La pregunta de Eliseo resuena hoy igual que entonces, ¿qué tienes en casa? Porque lo que ya tienes, aunque te parezca pequeño, puede ser el punto de partida del milagro. A veces no se trata de que Dios traiga algo nuevo, sino de que abra tus ojos para ver el valor de lo que ya tienes. Dios puede usar lo que tú desprecias, puede transformar lo que tú consideras inútil, porque en su poder, lo pequeño se vuelve eterno. Esa viuda cerró la puerta de su casa para que el milagro ocurriera en lo secreto. Y así trabaja Dios muchas veces, no en los escenarios, sino en los lugares donde nadie te ve, no en la multitud, sino en el silencio de tu fe. Hay milagros que solo suceden detrás de puertas cerradas, cuando ya no hay testigos, cuando solo queda tu corazón y tu confianza. Y cuando el aceite comenzó a fluir, no solo llenó vasijas, llenó el alma de aquella mujer, porque entendió que Dios nunca llega tarde, y que nunca se queda sin recursos. Tal vez tú también necesitas llenar tus vasijas, no de aceite físico, sino de esperanza, de oración, de gratitud, de fe. Cada vasija representa un área vacía en tu vida. Y Dios te está diciendo hoy, tráemela. Tráeme tu vacío, tu cansancio, tu deuda, tu herida, porque yo puedo llenarlo todo. Pero no dejes de traer vasijas, porque el aceite no se detiene hasta que tú dejas de creer. El límite del milagro no fue el poder de Dios. Fue la cantidad de vasijas que la mujer trajo. ¿Cuántas le presentarás tú hoy? Si ella hubiera traído más, habría recibido más. Y lo mismo sucede contigo. Dios no limita su bendición. Nosotros limitamos nuestra fe. Quizá piensas que no vale la pena seguir intentando, que ya diste todo, que ya oraste suficiente. Pero Dios dice, trae una más, una oración más, una acción más, una esperanza más.
porque la provisión de Dios no depende de la cantidad que tienes, sino de la confianza con la que obedeces. Esa mujer pasó de la desesperación a la abundancia, de pensar que perdería a sus hijos, a vivir con ellos bajo la provisión de Dios, de llorar en el suelo, a ver fluir el aceite de la promesa. Dios transformó su no tengo nada en tengo más de lo que necesito. Y lo mismo puede hacer contigo. Puede tomar tu debilidad y convertirla en fortaleza, tu escasez y transformarla en abundancia, tu llanto y volverlo testimonio. El aceite representa más que una sustancia, representa la presencia del Espíritu, y cuando el Espíritu se derrama todo cambia. El vacío se llena, la tristeza se convierte en gozo, y lo poco se multiplica más allá de la lógica. Dios no busca casas perfectas, busca corazones dispuestos, no busca manos llenas, busca fe. Y si hoy sientes que ya no tienes nada más para ofrecer, escucha bien. Ese poco que aún tienes es todo lo que Él necesita para comenzar. Quizá lo que Dios está esperando no es darte más aceite, sino que comiences a derramar el que ya tienes, porque mientras lo guardas se estanca, pero cuando lo compartes se multiplica. ¿Te has dado cuenta de que la viuda no fue bendecida hasta que comenzó a verter el aceite? Así funciona la fe. No ves el milagro hasta que te atreves a actuar. La bendición no está en acumular, sino en confiar. El aceite no fluyó cuando ella oró, sino cuando obedeció. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Deja de contar lo que te falta y empieza a usar lo que ya tienes. Si Dios pudo usar un poco de aceite para cambiar una vida, imagina lo que puede hacer con tu fe. No importa si el frasco parece pequeño. Cuando Dios lo toca, el frasco se convierte en fuente. Eliseo no hizo magia, solo activó una promesa. Cuando tú das lo poco con fe, Dios responde con abundancia. Esa historia no es solo un relato antiguo, es una verdad viva, porque todavía hoy, Dios multiplica lo poco, todavía hoy llena las vasijas vacías, todavía hoy convierte el no tengo nada en me sobra su gracia. Y si estás escuchando esto, tal vez Dios te está recordando que tu milagro también está en casa, en lo que tienes, en lo que puedes hacer, en lo que estás dispuesto a entregar. Así que levántate, junta tus vasijas, cierra la puerta y deja que el aceite fluya, porque cuando la fe se mueve, el cielo responde. Y un día, mirarás atrás y dirás como aquella mujer, pensé que no tenía nada, y descubrí que Dios lo era todo. Amén. Hay momentos en la vida en los que no huyes de tus problemas, huyes de tu propósito, porque a veces lo que Dios te pide parece demasiado grande, demasiado incómodo o demasiado doloroso. Así fue la historia de Jonás, un hombre que intentó escapar del llamado de Dios, y terminó descubriendo que no hay distancia que te separe de su plan. Dios le dio una misión clara. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Era una tarea difícil. Nínive era una ciudad enemiga, conocida por su crueldad. Jonás no quería ir, no entendía cómo un Dios justo podía querer perdonar a una ciudad tan corrupta, así que en lugar de obedecer, decidió huir. Tomó un barco rumbo a Tarsis en dirección contraria. Pensó que podía escapar del llamado, esconderse de la voz divina, pero pronto aprendió lo que todos descubrimos tarde o temprano. Puedes correr de muchas cosas, pero nunca puedes correr de Dios. Mientras el barco navegaba, una gran tormenta se levantó. Los marineros desesperados clamaban a sus dioses, lanzaban la carga al mar para aligerar el peso, pero Jonás dormía mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, y eso es lo que muchas veces pasa cuando huyes del propósito. Tu alma se adormece. Lo despertaron y le preguntaron quién era, de dónde venía. Jonás confesó, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y les dijo, echadme al mar, y se calmará la tempestad. Era como si dijera, prefiero hundirme antes que obedecer. Pero Dios, en su misericordia, no lo dejó morir. Preparó un gran pez que lo tragó, y Jonás permaneció 3 días y 3 noches en su vientre. En ese lugar oscuro, sin control, sin escapatoria, Jonás hizo lo que no había hecho antes. Oró.
No una oración decorada, sino una oración desesperada. Dijo, «Desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste». Y ahí, en el silencio del mar, Jonás entendió algo que cambiaría su vida. No puedes escapar de la gracia. Dios no lo había castigado con el pez, lo había rescatado, porque a veces el lugar que parece prisión es en realidad protección. Dios no envió el pez para destruirlo, sino para salvarlo de sí mismo. Y tal vez eso también te ha pasado. Tal vez algo en tu vida se detuvo, un plan que no funcionó, una puerta que se cerró, una tormenta que te sacudió. Y no era castigo, era corrección. Era Dios redirigiéndote hacia el propósito que habías abandonado. El vientre del pez fue la pausa que Jonás necesitaba para recordar quién era y para quién vivía, porque a veces Dios permite el encierro para que escuches su voz sin distracciones. Jonás clamó, «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová». Y Dios escuchó, y dio orden al pez y lo vomitó en tierra firme. Entonces Dios habló otra vez, «Levántate y ve a Nínive». Y esta vez, Jonás obedeció. Cuando llegó, caminó por la ciudad y anunció el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El pueblo escuchó y algo inesperado ocurrió. Desde el rey hasta el más humilde todos se arrepintieron. Se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron a Dios. Y Dios, viendo su arrepentimiento, no destruyó la ciudad. Jonás se enojó. No entendía cómo un Dios justo podía perdonar tan fácilmente. Se sentó fuera de la ciudad, molesto, esperando ver si Dios cambiaría de opinión. Pero Dios le dio una lección que aún hoy sigue resonando. Le hizo crecer una planta para darle sombra, y luego la secó. Jonás se enojó más aún, y Dios le dijo, «Te enojas por la planta, pero no te duele que yo tenga misericordia de Nínive». Y ahí estaba la verdad que Jonás no quería ver. La misericordia de Dios no tiene límites. No se basa en lo que creemos que los demás merecen, sino en lo que Él es. Amor puro. La historia de Jonás no es solo sobre un profeta rebelde. Es sobre ti y sobre mí, cuando tratamos de huir de lo que Dios quiere hacer en nosotros. A veces huimos porque tenemos miedo, a veces porque no entendemos el plan, y otras porque creemos que no somos dignos del llamado. Pero el propósito de Dios es más paciente que tu resistencia, y su gracia, más grande que tu huida. No importa cuántas veces corras, Dios siempre encontrará una manera de alcanzarte. Puede hacerlo a través de una tormenta, de una persona, de una pérdida o de un silencio. Pero tarde o temprano su voz te encuentra. El vientre del pez representa esos momentos donde la vida te detiene, donde ya no puedes escapar ni seguir aparentando, donde todo lo que puedes hacer es mirar hacia arriba y decir, «Señor, aquí estoy». Y en ese punto de rendición, la historia cambia. Porque cuando te rindes, Dios comienza a reconstruir. Cuando dejas de huir, Él empieza a guiar. Jonás pensó que su llamado era una carga, pero era un regalo. Y cuando finalmente lo aceptó, se convirtió en instrumento de salvación para una ciudad entera. Quizás Dios también te está llamando. Tal vez no a una ciudad, pero sí a una misión. Perdonar, servir, sanar, comenzar de nuevo. Y aunque tu corazón diga no puedo, recuerda que el mismo Dios que llamó a Jonás te llama a ti, no por tu perfección, sino por tu propósito. Jonás descubrió que la misericordia de Dios no solo alcanzaba a Nínive, también lo alcanzaba a él. Y tú también descubrirás eso, que Dios no solo quiere usarte, también quiere sanarte, que no solo tiene un plan contigo, también tiene paciencia contigo. La historia termina sin cierre claro, porque sigue abierta, como si Dios nos dijera, ¿y tú qué harás con tu llamado? ¿Seguirás corriendo? ¿O finalmente dirás, heme aquí, Señor, envíame a mí? Porque al final, el milagro no fue que un pez lo tragara, sino que un corazón endurecido volvió a escuchar la voz de su Creador. Y tú, si has estado huyendo, no importa cuán lejos te sientas, todavía puedes volver. El mar no es lo suficientemente profundo, ni la tormenta lo suficientemente fuerte para apagar la voz de Dios que te sigue llamando por tu nombre. Así que, detente, respira, deja que las olas se calmen y escucha de nuevo. Dios no ha cambiado su plan. Todavía te espera, con los brazos abiertos, listo para usarte, listo para darte una nueva oportunidad. Porque aunque huyas, su amor siempre te alcanza.
Y cuando finalmente dices sí, todo lo que parecía perdido cobra sentido. Amén. Hay momentos en la vida en que Dios parece guardar silencio. Horas esperas, clamas, y no pasa nada. Miras al cielo y solo escuchas el eco de tus propias preguntas. Te preguntas si Él te escucha, si está ahí, si se ha olvidado de ti. Pero hay algo que el libro de Esther nos enseña con una claridad impresionante. El silencio de Dios no significa ausencia. A veces el silencio es parte del plan. La historia de Esther ocurre en tiempos de cautiverio. El pueblo de Israel estaba disperso, sin templo, sin tierra, sin poder. Parecía que Dios había guardado silencio. Y sin embargo, en medio de ese escenario, Él seguía obrando, moviendo piezas invisibles para cumplir su propósito. Esther era una joven judía que vivía en el imperio persa, huérfana desde pequeña. Fue criada por su primo Mardoqueo. Nadie hubiera imaginado que aquella muchacha desconocida terminaría cambiando el destino de una nación. Pero así trabaja Dios. Levanta a los improbables para cumplir lo imposible. Un día, el rey Asuero decidió buscar una nueva reina. Y entre muchas jóvenes Esther fue elegida. Era bella, sí, pero lo que realmente la distinguía era su corazón. Dios ya la había colocado en el lugar exacto donde más tarde sería necesaria. Al principio, Esther no comprendía el porqué de su posición. Vivía en un palacio lleno de lujos, pero su pueblo seguía sufriendo fuera de esos muros. Hasta que un día el mal se levantó. Un hombre llamado Amán, alto funcionario del rey, lleno de orgullo, ideó un plan para destruir a todos los judíos del reino. Su odio lo cegó, y convenció al rey de firmar un decreto de muerte. Cuando Mardoqueo supo lo que había ocurrido, rasgó sus vestiduras y envió un mensaje urgente a Esther. Debía interceder ante el rey. Pero había un problema. Nadie podía acercarse al rey sin ser llamado. Hacerlo significaba arriesgar la vida. Esther dudó, tenía miedo, y Mardoqueo le respondió con palabras que cambiarían la historia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa frase resonó en su corazón, porque a veces no entiendes por qué estás en cierto lugar, por qué atravesaste tanto, por qué tu camino fue distinto. Pero Dios sí lo sabe. Él te colocó ahí, no por casualidad, sino con propósito. Esther entendió que había sido elegida para ese momento. Se preparó durante 3 días con ayuno y oración, junto con todo su pueblo. No sabía si el rey la recibiría o la condenaría, pero sabía algo. Prefería morir cumpliendo su propósito que vivir ignorándolo. Cuando se presentó ante el trono, el rey extendió hacia ella su cetro de oro. Esa simple señal significó vida. Dios no habló con palabras, no mandó fuego del cielo, no envió un ángel, pero movió un corazón humano para cumplir su voluntad. Esther no habló de inmediato, actuó con sabiduría, preparó 2 banquetes, esperó el momento exacto y finalmente reveló la maldad de Amán ante el rey. Y el mismo día que estaba destinado para el exterminio del pueblo judío, se convirtió en el día de su liberación. Dios nunca aparece mencionado directamente en el libro de Esther. Ni una sola vez se lee su nombre, pero está en cada línea, en cada coincidencia, en cada giro, porque aunque no se vea, Él siempre está trabajando detrás del telón. Y esa es una de las verdades más poderosas que esta historia nos deja. Incluso cuando no lo sientes, Dios sigue escribiendo tu historia. El silencio no significa abandono, el retraso no significa olvido, y la aparente ausencia no significa indiferencia. Esther no vio señales, no escuchó voces del cielo, pero siguió avanzando con fe, y esa fe silenciosa movió montañas invisibles. A veces Dios no cambia las circunstancias de inmediato, porque está formando tu carácter para sostener el milagro cuando llegue. Esther no solo fue instrumento de liberación, fue ejemplo de obediencia, de valentía y de discernimiento. Su historia nos enseña que cuando todo parece fuera de control, Dios sigue teniendo el control. Él mueve reyes, abre puertas, cambia decretos y lo hace sin necesidad de ruido. Tal vez en este momento te sientes como Esther, en un lugar donde no entiendes por qué estás, en un tiempo donde no ves señales de Dios, en una temporada donde el silencio pesa más que su voz. Pero escucha esto, si estás ahí, no es por error,
es porque Dios tiene un propósito que todavía no puedes ver. Puede ser que te haya colocado en ese trabajo, en esa familia, en esa ciudad, precisamente para este momento. Y aunque no escuches su voz, Él está hablando a través de los acontecimientos, a través de la espera, a través del proceso. Esther arriesgó su vida por obedecer, y su valentía cambió la historia de su pueblo. Tú no necesitas ser rey ni reina para cambiar algo. Solo necesitas estar dispuesto a decir, si perezco, que perezca, pero haré lo correcto. La fe de Esther no se manifestó con gritos ni milagros visibles, sino con pasos firmes en medio del silencio. Y eso es exactamente lo que Dios espera de ti, que confíes incluso cuando no entiendas. Hay un poder inmenso en seguir creyendo cuando el cielo parece callar, porque es en ese silencio donde la fe madura, donde el alma se fortalece, donde aprendes que no necesitas ver para confiar. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, pero su presencia está en todas partes. En la elección de una reina, en el favor de un rey, en la caída de un enemigo, en la salvación de un pueblo. Y si miras con atención, también está en tu historia, en ese detalle que salió bien sin explicación, en esa puerta que se cerró pero evitó un desastre, en esa persona que llegó justo a tiempo, en esa paz que sentiste sin razón aparente. Eso también es Dios. Silencioso pero activo, invisible pero presente. No busques siempre una voz. A veces basta con reconocer la mano que guía. Esther no sabía que su nombre quedaría grabado para siempre. Solo hizo lo que debía hacer. Y esa es la grandeza de su historia. La fe sin aplausos, la obediencia sin testigos, la valentía sin escenario. Tú también puedes ser un instrumento de Dios en silencio. Puedes ser la persona que ora cuando otros se rinden. Puedes ser el corazón que intercede cuando nadie más cree. Puedes ser el canal de bendición que Él usa sin que nadie se dé cuenta. No necesitas reconocimiento, solo fe. No necesitas entenderlo todo, solo seguir caminando. Porque cuando llegue el momento exacto, verás que todo encajaba, que cada detalle tenía un propósito y que el silencio también hablaba. Esther nos recuerda que el plan de Dios nunca se detiene, aunque no lo escuches, que su gracia opera incluso en los lugares donde parece que Él no está, y que su poder no necesita ruido para ser real. Así que, si estás en medio del silencio de Dios, no desesperes. Ese silencio no es vacío, es preparación. Es el intervalo entre el llamado y el cumplimiento. Es el tiempo en que Dios está obrando en los corazones que todavía no sabes que serán parte de tu historia. Y cuando todo se revele, te darás cuenta de que nunca estuviste solo, que su silencio era protección, y que cada paso, incluso los que diste con miedo, te estaban llevando justo al centro de su propósito. Porque el Dios de Esther sigue siendo el mismo hoy, sigue obrando en silencio. Sigue levantando personas comunes para cumplir planes extraordinarios. Sigue moviendo reyes, decretos y corazones. Y cuando el día llegue, cuando todo cobre sentido, entenderás por qué cayó, porque en su silencio también te estaba hablando. Amén. Hay historias que duran una vida entera, y hay otras que cambian todo en un solo instante. La historia del ladrón en la cruz pertenece a estas últimas. Es la prueba viva de que nunca es demasiado tarde, de que un solo momento de fe puede borrar años de culpa, y de que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pasado. El día de la crucifixión fue el día más oscuro en la historia del mundo. El cielo se nubló, el aire se volvió pesado y el Hijo de Dios fue levantado en una cruz. Pero no estaba solo. A su lado había dos hombres, dos ladrones, dos historias marcadas por errores, dos destinos aparentemente sellados. Uno de ellos se unió a la multitud que se burlaba, gritó palabras de burla. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba frente al Salvador y aún así no lo reconoció. Su corazón estaba endurecido, pero el otro vio algo distinto. No vio a un hombre derrotado, sino a un rey que sufría con dignidad. No vio un cuerpo crucificado, sino un amor que no se defendía. Y en medio de su dolor, algo en su interior despertó. Mientras todos lo insultaban, él habló, no para defenderse, sino para reconocer la verdad. Le dijo al otro ladrón, ¿ni siquiera temes a Dios estando en la misma condena? Nosotros, a la verdad,
Justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Pero éste ningún mal hizo, y luego mirando a Jesús dijo las palabras que se convirtieron en su salvación. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una frase sencilla, no una oración larga, no un discurso religioso, solo 7 palabras, pero fueron suficientes, porque en el reino de Dios, no importa cuántas palabras uses, sino cuánta sinceridad hay en ellas. Y Jesús, con el rostro lleno de dolor y de amor, le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En un solo instante el destino de un hombre cambió. En un solo suspiro, la eternidad se abrió para él. En medio de la cruz, donde todos veían derrota, Dios escribió una historia de redención. El ladrón no tuvo tiempo de hacer obras, ni de reparar su pasado, ni de ganarse el cielo. Solo tuvo un momento de fe, y eso bastó. Porque Dios no mira cuánto tiempo has caminado lejos, sino cuánto estás dispuesto a volver. No mide tu pasado, mide tu corazón en el presente. Este hombre fue crucificado por su culpa, pero murió perdonado por la gracia. Y en ese contraste está la esencia del Evangelio. No se trata de lo que hiciste, sino de lo que crees. No se trata de tu historia, sino de tu decisión. Jesús no le pidió explicaciones, no le recordó sus pecados, no le exigió pruebas. Solo escuchó su corazón, y eso es lo que Él sigue haciendo hoy. ¿Cuántas veces pensamos que ya es tarde, que hemos fallado demasiado, que Dios no podría perdonarnos? Pero el ladrón en la cruz demuestra que nunca hay un demasiado tarde para la misericordia, que incluso en tu último suspiro el cielo sigue abierto. Ese hombre no bajó de la cruz, pero fue liberado igual, porque la verdadera libertad no siempre es física, a veces es espiritual, y cuando Jesús te dice, hoy estarás conmigo, ya ninguna cadena puede retenerte. El ladrón pasó de estar al borde del infierno a ser el primer hombre en entrar al cielo junto al Salvador. Mientras todos los ojos miraban la cruz con horror, Dios la usaba como puerta, y esa puerta sigue abierta. Quizás tú también te sientes como ese hombre, culpable, roto, cansado de tus errores. Quizás sientes que ya no hay vuelta atrás, que el daño está hecho, que no mereces una nueva oportunidad. Pero si levantas la mirada hacia Él, si desde lo más profundo de tu alma dices, Señor, acuérdate de mí, esa misma gracia te alcanzará. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto tiempo has pasado lejos, si todavía respiras, todavía hay esperanza. El ladrón no cambió su pasado, pero cambió su destino, y tú también puedes hacerlo, porque el poder de la fe no está en borrar la historia, sino en reescribir el final. Jesús no estaba rodeado de santos cuando murió, estaba rodeado de pecadores, porque vino por los que estaban perdidos. Vino por ti, por mí, por todos los que alguna vez sintieron que ya no merecían amor. Y su respuesta fue la misma entonces y ahora. Hoy estarás conmigo, no mañana, no cuando cambies, no si te portas bien, hoy, porque el amor de Dios no espera a que seas perfecto, te alcanza justo donde estás. El ladrón no pidió riquezas, ni salud, ni milagros, solo pidió ser recordado. Y Jesús le dio mucho más que memoria, le dio eternidad. En ese intercambio vemos el corazón de Dios revelado, un Dios que no negocia, que no calcula, que no pone condiciones, un Dios que, aún crucificado, seguía salvando. Mientras sus manos estaban clavadas, seguían extendidas. Mientras su cuerpo sangraba, su amor fluía. Mientras el mundo lo condenaba, Él seguía perdonando. Y en medio de ese acto de amor infinito, nos dejó una lección eterna. No hay cruz tan pesada que pueda impedir la gracia. No hay vida tan rota que Él no pueda restaurar. Y no hay pecado tan grande que su perdón no pueda cubrir. El ladrón en la cruz no es solo un personaje bíblico. Es cada uno de nosotros cuando, cansados de huir, miramos al cielo y pedimos una segunda oportunidad. Es el recordatorio de que el cielo no se gana, se recibe, y que la fe, incluso la más pequeña, puede abrir las puertas de la eternidad. Jesús no le prometió una vida sin dolor, le prometió su compañía. Y eso lo cambia todo, porque el verdadero paraíso no es un lugar, es una presencia, estar con Él, caminar con Él, vivir y morir sabiendo que nunca estás solo. Así que hoy, si te sientes perdido,
Recuerda esta historia. No importa cuán oscura haya sido tu vida, una sola oración puede encender la luz. Una sola mirada hacia la cruz puede romper las cadenas. Un solo acuérdate de mí puede cambiar tu eternidad. Y cuando escuches su voz diciéndote, hoy estarás conmigo, entiende que no habla solo del cielo después de la muerte, sino también del cielo que comienza cuando decides creer. El cielo empieza en el instante en que el alma se reconcilia con su Creador. Ese ladrón murió con el mismo clavo que Jesús, pero con un destino diferente. Y todo porque se atrevió a mirar, a creer, a pedir. Y tú, si haces lo mismo, descubrirás que la cruz, lejos de ser el final, es el principio de todo. Porque donde el mundo ve condena, Dios ve redención, y donde el hombre ve pecado, Dios ve un alma lista para ser amada. Amén. Cada una de las historias que escuchaste a lo largo de este viaje tiene algo en común. Todas comenzaron con dolor, con duda, con debilidad, y todas terminaron en propósito. Ana lloraba por un hijo, y terminó siendo madre de un profeta. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios y se convirtió en su mensajero. Gedeón, escondido por miedo, fue transformado en un líder. Abigail detuvo una tragedia con sabiduría. Una viuda vio cómo su pequeño frasco de aceite se convertía en abundancia. Jonás fue alcanzado por la gracia aun cuando quiso huir. Esther salvó a su pueblo cuando Dios parecía callar. Y un ladrón, crucificado junto al Salvador, fue abrazado por la eternidad en un solo instante. Todas estas vidas fueron distintas, pero compartieron una misma verdad. Cuando Dios entra en tu historia, nada vuelve a ser igual. Y esa, quizás, es la razón por la que estás escuchando esto. Porque hay algo en tu interior que sabe que también tienes una historia que contar. Tal vez tú también has sentido el silencio de Dios como Esther, o has querido huir de lo que te pide, como Jonás. Quizás, como Ana, has orado por algo tanto tiempo que crees que ya no tiene sentido seguir, o te has sentido pequeño, invisible, como Gedeón. Tal vez tu fe ha sido puesta a prueba, como la de la viuda que ya no tenía nada, o has cometido errores y piensas que ya no hay redención posible, como el ladrón en la cruz. Pero escucha esto con atención. Dios no ha terminado contigo. Tu historia aún se está escribiendo, y las páginas que vienen pueden ser las más hermosas si decides entregarle la pluma al autor correcto. El Dios de Ana, de Samuel, de Esther, de Jonás, sigue siendo el mismo. Sigue respondiendo oraciones. Sigue transformando corazones, sigue multiplicando lo poco y levantando a los caídos. Y ese mismo Dios quiere hacer algo nuevo en ti. No importa lo que hayas perdido. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos. No importa si tus errores parecen imperdonables o tus fuerzas están agotadas. El poder de Dios no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Él no te pide que llegues limpio, te pide que llegues sincero. No te exige fuerza, te pide fe. Porque una fe pequeña, colocada en el Dios correcto, puede mover montañas. Quizá tu historia no tenga los escenarios épicos de los héroes bíblicos. Quizá tu batalla sea silenciosa, personal, invisible para los demás, pero en el cielo cada lágrima cuenta, cada paso de fe se anota, y cada acto de amor tiene valor eterno. Dios no busca a los grandes, busca a los dispuestos. No busca a los sabios, busca a los que escuchan. No busca a los que nunca fallan, sino los que siempre vuelven. Y si estás escuchando estas palabras, es porque todavía hay un propósito latiendo dentro de ti. Tal vez lo habías olvidado. Tal vez lo habías enterrado entre tus miedos o tu cansancio. Pero Dios sigue llamándote. Sigue susurrando tu nombre, como lo hizo con Samuel. Sigue esperándote, como esperó a Jonás. Sigue viéndote como Gedeón, no por lo que eres ahora, sino por lo que puedes llegar a ser en Él. Él no se ha rendido contigo, aunque tú te hayas rendido muchas veces. Él no te ha olvidado. Aunque creas que el silencio es ausencia, Él no te juzga por tu pasado, porque ya lo cubrió con su gracia. Cada historia que escuchaste fue escrita para recordarte algo, que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Que su amor no depende de tus méritos, y que su plan, aunque a veces no lo entiendas, siempre tiene propósito. Mira hacia atrás por un momento, piensa en los caminos que has recorrido, en las veces que pensaste que no podrías seguir, en las puertas que se cerraron y en las lágrimas que derramaste. ¿Sabes algo? Dios estuvo ahí,
En cada paso, en cada caída, en cada oración que creíste que no fue escuchada, Él estaba obrando. Incluso cuando tú pensabas que todo estaba perdido, estaba moldeando tu carácter, preparando tu corazón, enseñándote a depender más de Él y menos de tus propias fuerzas. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir creyendo aun cuando el miedo grita más fuerte. La esperanza no es negar la realidad, es confiar en que hay algo más allá del dolor. Y la oración es el puente que une tu debilidad con el poder de Dios. Cada vez que oras, aunque no lo sientas, el cielo se mueve. Cada vez que pronuncias su nombre, la oscuridad retrocede. Cada vez que confías, incluso con lágrimas, estás invitando a Dios a hacer lo imposible. Tal vez hoy sea el día de escribir una nueva página. Una página donde ya no huyes, donde ya no callas, donde ya no dudas de tu valor. Una página donde eliges creer, aún sin entender. No necesitas saber cómo terminará todo. Solo necesitas dar el siguiente paso. Porque la fe no te muestra el camino completo, solo te muestra la dirección correcta. Quizás, como Ana, este sea el momento de entregar tu oración y confiar. Como Gedeón, de dejar tu miedo y levantarte. Como la viuda, de usar lo poco que tienes y ver a Dios multiplicarlo. Como Esther, de entender que estás en este tiempo, en este lugar, por una razón divina. O como el ladrón, de simplemente mirar al cielo y decir, Señor, acuérdate de mí. Y si lo haces, te aseguro que Él lo hará. Porque ningún corazón que clama con sinceridad queda sin respuesta. Ningún alma que se rinde ante Dios se queda sin consuelo. Ninguna historia entregada a Él termina en derrota. Dios no necesita mucho para comenzar. Solo necesita tu sí, tu rendición, tu deseo de empezar de nuevo. Y cuando lo hagas, todo cambiará. Tal vez no de inmediato, pero sí de manera profunda. Comenzarás a ver su mano en los detalles, su voz en los silencios, su presencia en medio del caos, y entenderás que siempre estuvo ahí, esperando que confiaras. Así que hoy, en este momento, haz una pausa. Respira. Cierra los ojos. Y dile, Señor, haz de mi vida una historia que te honre. Toma mis heridas, mis errores, mis miedos, y transfórmalos en propósito. Hazme instrumento de tu amor. Y cuando la gente me vea, que no vean lo que logré, sino lo que tú hiciste en mí. Porque al final, eso es lo que hace Dios con todos los que lo dejan escribir. Convierte lo roto en redención. Convierte la derrota en testimonio. Convierte la historia de dolor en historia de fe. Y cuando todo termine, cuando mires atrás, entenderás algo que cambiará tu forma de ver la vida. Nada fue en vano. Cada lágrima tuvo propósito, cada silencio tuvo enseñanza, cada espera tuvo fruto. Porque en el reino de Dios hasta las heridas florecen. Así que no temas. Sigue creyendo. Sigue orando. Sigue caminando. Porque el mismo Dios que transformó la historia de Ana, Samuel, Gedeón, Abigail, la viuda, Jonás, Esther y aquel ladrón, está a punto de transformar la tuya. Y cuando lo haga, el mundo sabrá que las historias de la Biblia no son solo historias antiguas. Son reflejos vivos del Dios que aún escribe milagros en corazones dispuestos. Y tú, si tú que escuchas esto, eres la próxima página que Él está a punto de escribir. Amén.